Buenas tardes, bienvenido a esta transmisión del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor en conjunto con Gestión. Muchas gracias por las personas que se están uniendo. Hoy tenemos un gran invitado, pero antes de iniciar vamos a conocer un poco a las personas que nos están acompañando el día de hoy. Vamos a hacer una breve dinámica. Los invitamos a unirse. La página es slido.com, slido.com, con el hashtag negocio. No importa si es mayúscula o minúscula, hashtag negocio. La página es slido.com con el hashtag negocio. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando. Bienvenidos. Vamos a empezar en breve, pero hasta que se unan vamos conociendo a quienes nos acompañan hoy. Les vuelvo a repetir por última vez antes de iniciar. Página en el buscador de Google, slido.com, slido.com, con el hashtag negocio. Entonces vamos a empezar. Para conocerlos mejor, antes de iniciar esta cuarentena, ya más de 45 días, ¿cuáles eran sus actividades más recurrentes? Pueden elegir una de las opciones. Trabajaban en empresa, dirigían negocios, trabajaban como freelancers, eran inventores. Por favor, coméntenos. Los invitamos a unirse a slido.com con el hashtag negocios. Gracias a los que se están uniendo, ven. No hay respuesta buena ni respuesta mala, tenemos distintas respuestas. Les vuelvo a repetir, slido.com con el hashtag negocio. Muy bien, gracias a los que están uniéndose. La mayoría trabajan en una empresa, es decir, son dependientes. Siguiente pregunta, por favor. Gracias a los que se están uniendo. Seguimos en mayoría las personas que trabajamos de manera dependiente. Muchas gracias a todos los que se están uniendo. Les repito la página que está aquí en las estrellitas, slido.com con el hashtag negocio. Muy bien, están ganando o repuntando los emprendedores que tienen su propia empresa. Están a la par. También nos acompañan docentes, freelancers. Muy bien, hay de todo, hay mucha variedad en nuestro país, en las regiones. Y la mayoría, más del 50%, son personas que trabajan de manera dependiente, 31% con propia empresa, 13% freelancers, también docentes, otros inventores no nos acompañan. Siguiente pregunta, por favor. Y luego de que acabe esta cuarentena, cuando podamos retomar nuestras actividades de a pocos, ¿cuáles son sus planes? De repente quieren cambiar de empresa dependiente a tener su propia empresa, han visto alguna oportunidad de negocio en esta cuarentena, o por el contrario, su emprendimiento de repente en este momento queda en stand-by y requieren volver al lado empresarial. ¿Cuáles son los planes? Y aquí vemos la diferencia. La mayoría quiere dirigir su propia empresa, ser emprendedor. También trabajar en una empresa, destacarse como freelancer. Muy bien, hay más personas que quieren ser inventoras. Con este tiempo que tenemos disponible, de repente han encontrado una nueva actividad a la que dedicarse. Muy bien, están tratando de emparejarse las personas dependientes o que quieren ser dependientes. Estos resultados nos muestran una gran variedad en lo que quieren hacer las personas luego de la cuarentena. Hay un antes y un después, tanto si quieres trabajar en una empresa y mejorar tu visión de negocio, o si quieres ser emprendedor de ahora en adelante o ya lo eras, han venido al lugar correcto, a la transmisión correcta para poder conocernos más. A los que se unen recién, les repito, la página slido.com con el hashtag
negocio. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Y cuál es el sector o industria de su preferencia? Es decir, esta sí es una pregunta para tipear libremente. Nos visitan, nos ven o prefieren el sector educación, el sector minería, el sector mecánico, inmobiliario. Muy bien, muchas gracias a los que están, el sector de salud, que está en la primera línea, como dicen, en esta situación. ¿En qué trabajan? También si están en casa buscando oportunidades, también pueden ponerlo, buscando oportunidades. Es una respuesta muy válida. Como les digo, no hay respuesta mala ni respuesta buena. También nos buscan de servicios, trade. Muy bien, servicios. Si nos cuentan un poco más detalle qué servicios son. Consultoría, textiles, marketing, muchos de estos rubros, muchos de estos sectores están a la espera de volver a reactivarse y es bueno que estén aquí porque están capacitándose para cuando vuelvan puedan innovar en sus negocios. Muchas gracias a todos los que están llenando muy bien comercio, financiero, por necesidad, marketing, artículos, sector privado, empresa, consultoría. Muchas gracias a todas estas personas de estos sectores por unirse el día de hoy. Mantenimiento, muy bien. Comercio digital, que está ahora muy necesario en esta época. Arreglos. Muy bien, muchas gracias a todos los que están respondiendo. Ajá, muy bien, sigan respondiendo. Si están la mayoría viene de servicios, del sector privado, de marketing. Educación, vemos por fin alguien de educación que se está uniendo. Muchas felicidades a quienes siguen capacitándose. Construcción, estética. Muy bien, seguimos con la siguiente pregunta. Gracias por sus respuestas. Y la última, al terminar esta cuarentena, ¿cómo evalúa el futuro de sus planes? ¿Creen que su situación mejorará, que estarán iguales o que la situación empeorará? Como les digo, no hay respuesta buena ni respuesta mala. Aquí solo estamos recabando información. Queremos conocer qué va a pasar. ¿Van a innovar sus negocios o de repente por la misma coyuntura los van a cerrar, pero pueden crear nuevos negocios? Estaremos igual también. La mayoría cree que vamos a mejorar. Vamos a ver qué siguen pensando las personas que se unen en la página slido.com #negocio. Muy bien, la mayoría cree que la situación mejorará. Muchas gracias por participar a estas personas que están dándonos su opinión. Muy bien, se quedó ahí casi ya en más o menos 70, 20 y 10%. Vamos variando algunos números, pero muchas gracias a todos los que participan y la mayoría creen que la situación mejorará. Y por eso están aquí, para poder capacitarse un poco más cada día. Muy bien, entonces terminando esta encuesta, muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Vamos a iniciar este webinar. El webinar se titula Continuidad de negocio y manejo de crisis para los emprendedores. Muchas de las personas que estaban aquí, si bien la mayoría que vimos eran dependientes, pero luego de la cuarentena querían ser emprendedores. Entonces, ese bichito emprendedor es el que los busca acercarse a estos webinars para poder aprender más. Y hoy día tenemos un invitado, Martín Maltese, es mentor de emprendedores en CIEPUC y también especialista en gestión de riesgos. También es docente. He tenido la oportunidad de haber tenido a Martín como docente, muy buen docente, y hoy día está aquí para, con casos prácticos, hablarnos de este tema. Martín, por favor, ¿estás ahí? ¿Te Sí, activas tu hola, ¿cómo cámara? estás? Sí, Catherine, por supuesto, buenas A ver, un tardes. segundo. ¿Cómo están? Ahí Buenas está tardes. Martín. ¿Qué tal? Martín, ¿Cómo están? bienvenido, muchas gracias por estar aquí y te dejo con el público. Muchas gracias, Catherine. Excelente. Muy buenas tardes a todos, ¿no? Los que nos están bien, a las personas que nos están acá también siguiendo por el Zoom. Te quiero mostrar la presentación que les tengo preparada. Ahí está. Vamos a ver. Perfecto. Muy bien. Como Catherine
Me presentó, muchas gracias. Yo soy mentor del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor CIDE, PUC, ¿no? Y soy consultor en temas de riesgos y emprendimiento desde hace más o menos 25 años y un poco más, ¿no? Viendo los riesgos desde el punto de vista de seguros, ¿correcto? ¿Por qué la importancia de este tema? Sobre todo para los emprendedores. Porque me parece importante un poquito comenzar a incluir estos temas dentro de nuestra gestión de nuestro negocio. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de veces que hablan de temas de continuidad de negocio y gestión de riesgos, se habla mucho al tema corporativo, se liga mucho al tema de la gran empresa. Y eso es realmente un error. No solamente la continuidad de negocios y la gestión de riesgos tiene que ver con la gran empresa. Yo creo que es un grave error que todo emprendedor no logre interiorizar estos conceptos dentro de su emprendimiento, porque son de vital importancia para que tu emprendimiento pueda subsistir cuando se presenta un riesgo o cuando se materializa un riesgo. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y espero que les guste. Si a ustedes les parece conveniente, pues podrían también escribirme. Les estoy dando mi celular para el WhatsApp y poder de repente compartir mucho mayor información de la que yo les voy a presentar el día de hoy, que me parece importante que todos estemos bien comunicados, ¿no es cierto? Nos interrelacionemos entre el mundo emprendedor, este ecosistema es bastante rico, y sobre todo juntos, haciendo una fuerza, ¿no? Una fuerza Perú, podamos llevar el tema de emprendimiento pues a un buen puerto luego de esta cuarentena que tanto nos ha afectado a nosotros que somos emprendedores, ¿correcto? Entonces, sin más, vamos a empezar con esta presentación. A ver, yo quería empezar esta presentación tocando un punto muy sensible de los emprendedores, de los que somos emprendedores, ¿correcto? Si tú haces un FODA de tu gestión emprendedora, te vas a dar cuenta que existen varias debilidades que muchas veces tenemos sin darnos cuenta. Es más, la emoción nos gana. A veces cuando somos emprendedores, el ego nos gana, sobre todo cuando tenemos nuestras primeras ventas, ¿correcto? Entonces, he querido empezar de menos a más y para eso, pues, quería mostrarles las principales debilidades que tenemos nosotros, los emprendedores. ¿Correcto? Dice, les cuesta trabajo conseguir clientes. Nos cuesta mucho, sobre todo cuando es un emprendimiento nuevo que recién va a salir al mercado, ¿correcto? Y si es un negocio que ya está en el mercado un tiempo, pues nos cuesta mucho prospectar nuevos clientes. Nos cuesta mucho hacer que nuestros clientes nos hagan una recompra. Después se inclina por contratar trabajadores no calificados. Pensamos, tal vez nosotros los emprendedores, que no necesitamos una mano de obra especializada, a pesar de que el modelo de negocio nos exige que tengamos personal especializado, que sea técnico en lo que está haciendo. Pero a veces nosotros cometemos el error para poder ahorrar un poco de dinero, pues tratamos de contratar personas que no son calificadas para poder desarrollar el modelo de negocio que nosotros estamos implementando. Otra gran debilidad que tenemos nosotros los emprendedores, tal vez, y digo que son algunas debilidades que he podido encontrar a lo largo de mi experiencia profesional en startups y sobre todo en este ecosistema de emprendimiento, dice, existen pocas fuentes de financiamiento. También esto es verdad, ¿no es cierto? Existen pocos concursos del Estado que den la posibilidad a los emprendedores a poder forjarse y poder emprender e implementar su negocio pues en un mercado tan competitivo. Lógicamente esto es previo a una pandemia, que es lo que vamos a hablar ahora desde el punto de vista de riesgo. Dice, les cuesta trabajo conseguir proveedores comprometidos. Es verdad también eso, porque muchas veces los proveedores prefieren atender a empresas ya consolidadas que le demandan mayor cantidad de productos, mayor cantidad de materia pues a los emprendedores que recién estamos empezando y que hacemos pues pedidos pequeños. Entonces, también es un grave problema que tenemos proveedores que están poco comprometidos con nosotros porque somos pequeñitos. Ese es otro grave problema que a veces tenemos. Adecuarse a los tiempos del cliente. No sabemos en qué tiempo está esperando nuestro cliente en nuestro producto o servicio. Pensamos que nos puede esperar, ¿no es cierto? Pensamos de que tal vez a diferencia de una empresa ya consolidada, pues podría darnos algunos días más para poderle entregar su mercadería, poderle entregar
la materia prima o en todo caso entregarle el producto o el servicio. No realizan estudios de mercado previos, grave error también, una gran debilidad de los emprendedores. No distinguen entre calidad y precio. Pensamos de que bajando el precio podemos también un poco sacrificar la calidad de nuestro producto o de nuestro servicio. Otra gran debilidad de las tantas que podríamos nosotros encontrar haciendo un mea culpa podría ser de repente carecen de estrategias de atención al cliente. Pensamos que el cliente nos tiene que tocar la puerta. Pensamos que el cliente nos tiene que llamar. Pensamos que el cliente tiene que esperar nuestra llamada. Que nuestro cliente va a esperar nuestro tiempo, que están ellos a nuestra disposición. Eso es un grave problema también que nosotros los emprendedores tal vez tenemos, y como les digo, haciendo un poco de mea culpa de algunas debilidades, podrían algunos de ustedes haber caído en alguno de estos puntos que les estoy indicando. Desconocimiento del manejo de estrategias de marketing. Podido hacer el checklist, sentir en algún momento cuando comencé a entrar en el mundo del emprendimiento. Dice, excesivos gastos personales sin control. Dice, mala delegación de responsabilidades. Mala delegación de responsabilidades. A ver, un segundo, por favor. Mala delegación de responsabilidades y toma de decisiones, falta de planeamiento estratégico, también podría ser de repente un grave problema. Muy pocos emprendedores, y les cuento yo un poco por mi experiencia, he podido ver que realmente hacen planeamiento estratégico. Después dice problemas de ineficiencia en productos, en producción e inventarios, esto es también real, problemas de ventas y de mercado, sucesión y problemas entre generaciones, liderazgo deficiente y responsable y manejo de personal y contratación del cliente, que a veces pues lo manejamos de una manera muy chicha, muy informal, ¿no es cierto? Sin ser nada pues legal, tal vez, o de repente pues sin un contrato previo, ¿correcto? Y problemas financieros. Muy bien, entonces ya hemos hecho un poquito el análisis de las debilidades, que me imagino algunos se podrán sentir identificados. Hemos visto algunos otros errores que tal vez ustedes también han podido anotar. Y ahora nos vamos a lo siguiente. A ver, dice, si todo lo anterior, tanto debilidades como algunos errores que tenemos los emprendedores, le sumas las metas típicas que tiene todo emprendedor, como son, le pones mucho foco a los ingresos, estás muy preocupado por la participación de mercado, ¿no? La tasa interna de retorno también te da vueltas, ¿no? Oye, ¿cuándo voy a poder recuperar el dinero invertido en mi emprendimiento? O de repente en tu producción o también en el rendimiento mismo de tu modelo de negocio. Pero yo les pregunto, si ustedes de una manera bastante aplicada han podido pues hacer un mea culpa de sus debilidades, hacer un mea culpa de algunos errores y sobre todo un poquito aceptar tal vez que las metas típicas que tenemos los emprendedores son las que yo les he mencionado entre tantas que podrían haber, yo les pregunto a ustedes dónde están los riesgos. Y este es el punto principal y el punto de partida para poder aterrizar el tema de continuidad de negocio y manejo de crisis. Y ya vamos a ver por qué. A ver, podemos haber escuchado continuidad de negocio y manejo de crisis, pero siempre de repente ligado a la gran empresa. Bueno, yo les digo que eso es falso. La continuidad de negocio, la gestión de riesgos y manejo de crisis no está ligado básicamente a la gran empresa. No está ligado a la empresa que tiene más de 100, 200 empleados. No está ligado a la empresa que genera o tiene una facturación de $1 millón para arriba. El emprendedor, aparte de superar todos los problemas, aparte de poder superar las debilidades que les he mencionado y aparte de poder tener algunas metas típicas que todo emprendedor pudiese tener, yo creo que el tema de riesgos es un factor importantísimo para la continuidad de tu emprendimiento, para la continuidad de que tú sigas operando en el mercado y no desaparezcas, y sobre todo en una pandemia como la que estamos viviendo, ¿no es cierto? Y en una cuarentena que básicamente pues, ha ido directo al bolsillo
y nos ha afectado a todos. Entonces yo quería, como siguiente diapositiva, luego de haber hablado del tema de riesgos, al inicio, quería mostrarles un collage de fotos que te muestran, pues, cómo a lo largo de la historia de la humanidad, se podría decir así, pues, han habido eventos o acontecimientos mundiales que pensábamos que no iba a afectar a la pequeña, mediana y gran empresa. Como en el caso de las Torres Gemelas, ¿se acuerdan? Ocurrió lo de las Torres Gemelas y pensábamos, porque como había ocurrido en Estados Unidos, esto no iba a tener ninguna influencia en el Perú. ¿Por qué? Porque estábamos geográficamente, pues, en lados opuestos, ¿correcto? Y, pues, era un tema que solamente le iba a afectar a Estados Unidos, pues, grave error, y todos sabemos cuáles fueron las deficiencias que tuvimos como empresarios, que tuvimos como emprendedores, de qué manera nos afectó financieramente, económicamente este evento. Igual, pues, pandemias que han ocurrido a lo largo de la historia, casos de corrupción, ¿correcto? Y si eso lo aterrizamos a acontecimientos made in Perú, vemos de que hay eventos como en el caso de el negociazo de Moreno, ¿no es cierto? Un grave problema político que tuvo, pues, un impacto directo, pues, en la política peruana, el tema de Odebrecht, problemas tan grandes como han tenido algunas empresas que estoy yo mostrando ahí, Volkswagen a nivel mundial, lógicamente, bueno, San Fernando, Domino's Pizza, Kentucky, Pura Vida, y ahora el tema del COVID-19, que sin lugar a duda, pues, como les vuelvo a repetir, nos ha afectado a todos los emprendedores. ¿Y ahora qué hago, no? Muchos webinars que vemos en las plataformas digitales nos hablan, pues, de qué manera nos reinventamos, de qué manera salimos adelante, de qué manera, pues, nos armamos con una armadura que nos proteja para poder seguir operando luego del 11 de mayo. Bueno, no hay ningún secreto. Si bien es cierto, todas las recetas que nos han dado en esta cuarentena, en algunos webinars de la red, son ciertas y que nos podrían ayudar a subsistir. Yo creo que el punto fundamental es poder identificar tus riesgos. Y de eso vamos a hablar ahora. A ver, miren ustedes esta diapositiva que les traigo, que me parece bastante interesante, cuya fuente es el Foro Económico Mundial, en la cual, pues, nos enumera de una forma bastante didáctica. En este caso les he puesto los 10 principales riesgos mundiales que podrían afectar a la humanidad, ¿correcto? Y por lo tanto, pues, acarrear riesgos tanto para la gran empresa como la mediana, la pequeña y la microempresa. Miren ustedes qué caso tan interesante. Lo que les he traído ahora es un cuadro cronológico por año, desde el año 2016 hasta el año 2020, que es el que estamos viviendo, y cómo el Foro Económico Mundial ha podido determinar que dentro de los 10 principales riesgos que van a afectar a la humanidad y por lo tanto van a acarrear riesgos a la gran, mediana, pequeña y microempresa, en el puesto número 8 en el año 2016, pues era propagación de enfermedades infecciosas. Qué curioso, ¿no? Y en el año 2018, en el puesto 10, dice propagación de enfermedades infecciosas nuevamente. Y en el año 2019, en el puesto número 10, propagación de enfermedades infecciosas. No sé si lo pueden ustedes visualizar. Y en el año 2020 vemos enfermedades infecciosas en el puesto 10. Caramba, esto es una coincidencia, esto es al azar. Si sabíamos que podía ocurrir una pandemia, y esto se repetía, como ustedes pueden ver cronológicamente en años anteriores, del año 2016, ¿cómo es posible que algunas empresas no sepan qué hacer luego de la cuarentena y digan, oye, voy a desaparecer? Oye, Martín, me voy a reinventar, esto me agarró de sorpresa. Y estoy hablando de grandes empresas, ya vamos a ver alguna data bastante interesante. ¿Qué será, pues, de la mediana, pequeña y microempresa que de repente ni siquiera había mapeado sus riesgos y ni siquiera sabía de que podía ocurrir una pandemia? Déjenme decirles que esta pandemia no es un cisne negro, ¿no? Esta pandemia no nos ha agarrado a nosotros desprevenidos. Esto ya se veía venir y por lo tanto nosotros tuvimos que haber tomado alguna acción para poder superar este tipo de evento.
a ver, ¿cuáles son lamentablemente las industrias menos afortunadas luego de esta cuarentena? Hablando acá en el Perú y también en otros países del mundo. Todo lo que es referente pues a petróleo, correcto, porque el barril de petróleo se ha ido pues al negativo, ¿no? Valor negativo por primera vez en la historia. Todo lo que tenga que ver con entretenimiento, conciertos, ferias, como la Feria del Libro podría ser, ¿no es cierto? Algún evento en la cual tenga que congregar mucha gente. Ojo que no estoy hablando de entretenimiento digital, que eso ha sido un boom, ¿no? Estoy hablando de entretenimiento en la cual físicamente, pues, congregaba a una gran cantidad de personas, como de repente podría ser también un evento deportivo. Movilidad, correcto, turismo, aerolíneas, importadores de productos chinos, construcción que está parado. Luego de esta pandemia va a ser muy difícil que vean personas naturales que quieran, o también de repente empresas que quieran adquirir una propiedad por un tema de liquidez. Después de esta cuarentena todo el mundo va a buscar liquidez, ¿correcto? Todo el tema de aeroespacial, empresas dedicadas a la importación y venta de autopartes, todo lo que es referido a minería, este es un flechazo directo al corazón para nosotros que somos un país minero, y todo lo referente a centros comerciales, que si ustedes han podido ver las noticias, los protocolos para centros comerciales van a ser pues como si estuvieras visitando pues un cuartel, algo demasiado estructurado, demasiado disciplinado, que realmente pues ya no se va a convertir en una experiencia agradable para comprar. Es más, ni siquiera van a haber probadores en las tiendas de ropa o de zapatos o en las grandes tiendas retail. Los probadores están prohibidos y lo que vas a hacer es comprar primero por e-commerce y luego ir al local físico y recoger. A estas alturas, pues, si los centros comerciales se van a mover de esa manera, ninguna marca va a querer alquilar pues un local en un centro comercial. Mejor pues haces tu plataforma de e-commerce y haces delivery. Entonces, los protocolos de un centro comercial pues ya le quita pues la experiencia wow que todos nosotros buscamos. Vayamos. Luego de estos eventos mundiales, todos eventos mundiales y también eventos nacionales, como les he podido yo mostrar en diapositivas anteriores, podemos ver que todos estos eventos lo que van a ocasionar van a ser la materialización, ¿no es cierto?, de riesgos en la gran, mediana, pequeña y microempresa. Para esto les estoy mostrando los grandes 4 cuadrantes de riesgos que tiene toda empresa, sea cual sea la envergadura de esta. Estamos hablando de riesgos financieros que puede ir desde tipo de cambio, podría ir desde riesgos de crédito o liquidez o flujo de caja. Y luego pasamos a otro cuadrante de riesgos estratégicos que básicamente dependen de las malas decisiones que tome la alta gerencia de una empresa, el CEO o socio fundador de un emprendimiento. Cualquier decisión que sea tomada a la ligera va a acarrear riesgos estratégicos, como podría ser de repente optar por un canal o una red de venta, no cuidar la marca e imagen, no medir los tiempos de venta, entre otros, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que quiero yo dejar claro es que los riesgos estratégicos son riesgos que devienen de una mala decisión tomada por la cabeza de la empresa, por el socio fundador, por el creador del emprendimiento, ¿correcto? Como les digo, sea cual sea la envergadura de la empresa que nos refiramos. Riesgos puros o de seguros, básicamente pues están los riesgos de incendio, explosión, polución, responsabilidad civil, lucro cesante. Y riesgos operacionales ligados básicamente a temas de procedimientos internos, ¿no? Que también podrían ser riesgos de recursos humanos. Como ustedes pueden ver, estos grandes 4 cuadrantes tiene cada uno, riesgos financieros tiene sus propios riesgos, riesgos estratégicos también, riesgos puros o de seguros y riesgos operacionales, pero también lo que ustedes deben de notar en esta diapositiva de que hay riesgos financieros internos y riesgos financieros externos. Y es por eso que de repente lo de las Torres Gemelas, ese gran evento que por desgracia fue un atentado terrorista, pues ocasionan riesgos externos que tienen una influencia directa pues en la gestión de nuestro negocio. Seguimos. Oye, Martín, qué interesante. Mira, me has dicho de que yo tengo algunas debilidades, que tengo algunos errores. Sí, a ver, me identifico, Martín, alguno que otro, ¿correcto? Me has dicho que de repente tengo metas que priorizo, pues, de forma típica, como todo emprendedor, como participación de mercado, tasa interna de retorno, ventas, etcétera. Muy bien. ¿Y los riesgos, de qué manera me podrían ayudar, aparte de todo lo que me has dicho? Bueno,
si tú gestionas estratégicamente tus riesgos, te vas a dar cuenta que esta gestión te va a permitir básicamente, ¿qué cosa? Identificar tus riesgos, analizarlos cualitativamente y priorizarlos para poner del 1 al 10 de repente tus 10 principales riesgos. A ver, permítame. Muy bien, entonces seguimos. Autoevaluar cualitativamente tus controles. Oye, Martín, mira, está bien, yo tengo identificado mis principales riesgos, mis 10 principales riesgos, pero lo controlo. Y yo te pregunto, ¿cómo lo controlas? ¿Mensual? ¿Lo controlas bimensual? ¿Cada 3 meses? ¿Cada 6 meses? Ah, mira, Martín, yo lo controlo una vez al año. Entonces quiere decir que tus controles están mal. Si tu control y monitoreo de los riesgos que tú has decidido manejar, correcto, y no los has querido transferir, los controlas una vez al año, es probable que ese riesgo sea un riesgo grave y catastrófico y que tú no monitoreas ni tampoco controlas mensualmente o de repente cada 15 días. Ten cuidado. También manejar de forma estratégica tus riesgos, ¿correcto? Esto de poder identificarlo, analizarlo y priorizarlo, de repente hacer tu ranking de 10, no solamente midiendo los controles y el monitoreo que tienes con estos 10 riesgos, sino también haciendo un benchmarking. Oye, mira, yo tengo estos 10 riesgos y de los 10 riesgos he decidido 3 manejarlos yo. Y los otros 7 los voy a transferir, de repente a outsourcing, de repente contrato una póliza de seguros, no lo sé. Hay miles de formas de tratar riesgos. Pero el hecho de que tú conozcas cómo gestionas tus riesgos te va a servir mucho para poder hacer un benchmarking respecto a cómo manejan los mismos riesgos empresas de tu competencia. Por decirles, si tú tienes analizado los riesgos y has identificado que uno de los riesgos más importantes que tienes es de repente terremoto, porque estás en una zona sísmica con tu emprendimiento, deberías tú un poquito saber cómo maneja el riesgo de terremoto tu vecino que vende el mismo producto que tú y que da el mismo servicio que tú. Entonces te permite no solamente hacer, a ver, quitémonos de la cabeza un poquito de hacer benchmarking solamente de productos y servicios. Oye, ¿a cuánto vende el producto que yo vendo? ¿A cuánto vende el servicio que yo también ofrezco? Quitémonos de la mente el benchmarking de productos y servicios, sino hagamos un benchmarking de gestión de riesgos. ¿Cómo manejan los riesgos que me preocupan a mí y competencia? Podría ser, como les digo, terremoto, podría ser incendio, podría ser de repente inundación, podría ser de repente, no sé, un ataque terrorista o de repente una regulación que lance el gobierno y que afecte pues a tu sector. ¿Qué cosa es lo que haría mi competencia o cómo lo manejaría? Averiguar un poquito. Elaborar un plan de acción genera mejora continua, ¿correcto? Y dice validar la mejor opción de seguro para diferentes riesgos. Si crees conveniente, podrías tú tomar una póliza también sin ningún inconveniente, transfiriéndole los riesgos. ¿Seguimos? Como se pueden dar cuenta, pues vamos de menos a más. Entonces llegó la diapositiva que los invita a ustedes un poquito en este webinar a reflexionar para poder saber si tienes identificado en tu emprendimiento, tu emprendedor, si tienes identificado en tu emprendimiento los 5 principales riesgos de tu negocio. ¿Los tienes identificados? Podría ser incendio, podría ser de repente, no sé, un robo, podría ser de repente una inundación, podría ser de repente una pandemia. Ahora vas a tener que tener dentro de tu mapa de riesgos la pandemia para que tú puedas de repente contratar una plataforma digital que te permita pues hacer el trabajo en casa de tus empleados. Ahora sí vas a tener que tomar medidas en caso de pandemia, ¿correcto? Y si tienes identificado los 5 principales riesgos de tu emprendimiento, de tu negocio, yo te invito a que seas mucho más analítico y bajes a tus unidades de negocio. ¿Qué riesgos tiene mi unidad de producción? ¿Qué riesgos tiene mi unidad comercial? ¿Qué riesgos tiene mi unidad de logística y distribución? ¿Qué riesgos tiene mi área de marketing? Entonces, identifica primero tus 5 principales riesgos como empresa, como emprendimiento, y luego acótalo a unidades de negocio. Operaciones, logística, recursos humanos, marketing, legal, la gerencia general, en fin, es una diapositiva que los invita a ustedes a poder reflexionar sobre los riesgos que hemos hablado en la primera parte. Lógicamente, toda la gran cantidad de riesgos que tú has podido analizar
en la etapa anterior, correcto, que yo les he podido mostrar, vas a tener que vaciarlo en una matriz de riesgo. Como se pueden dar cuenta, no estamos hablando en ningún idioma difícil, como de repente en algún webinar de algún experto haya podido ligarlo a algún ISO, ¿no? ISO 22301, ISO 22317, ISO 31000, etcétera. Acá estamos hablando de un idioma bastante simple, que de alguna manera nos permite, pues, interiorizar los conceptos que yo les estoy dando para poder tomar conciencia a qué riesgo nos estamos enfrentando. Bueno, la matriz de riesgo lo que hace es, tiene en la parte izquierda la probabilidad de que ocurra el riesgo y en la parte superior las consecuencias. Y lo que tú vas a hacer es calificar los riesgos dentro de ese ranking que tú has podido, pues, identificar en la primera etapa que hemos conversado. Vas a poder saber qué riesgo que tú has podido identificar es casi seguro que ocurra, cuyas consecuencias serían catastróficas. O de repente también podrías clasificarlo en un riesgo que es probable que ocurra, pero que de repente sus consecuencias serían mayores, o moderadas, o menores, o insignificantes. Como se pueden dar cuenta, en esta matriz de riesgo, en la cual vas a vaciar tu ranking de riesgos, o de los 10, o de los 15, o de los 20 riesgos más importantes que tú puedes identificar en tu emprendimiento, lo vas a poner tipo semáforo, ¿no? Vas a tener que tener en color rojo los riesgos extremos, vas a tener que clasificar dentro de ese ranking, gracias a tu matriz de riesgo, riesgos altos en color ámbar, riesgos en color verde como riesgo moderado y riesgos bajos en color turquesa. Seguimos. La matriz de riesgo es fundamental en este tema. Y miren ustedes, ahora pasando ya a continuidad de negocio, que realmente es lo que vamos a conversar un poquito más. Tenemos impacto en la mano izquierda, en el eje izquierdo, y en el eje Y tenemos tiempo, ¿no? Supongamos un incendio en la planta, lógicamente es un evento que de alguna manera podría llevarte, pues, a que pierdas absolutamente todo. Pero vemos en la diapositiva que luego de un evento que podría ser, pues, para nosotros catastrófico, tendríamos un evento más catastrófico todavía, porque el hecho de que tengamos nosotros un incendio significa que vamos a tener una interrupción de las operaciones con la penosa consecuencia de pérdida de clientes. Miren ustedes qué interesante, luego de un incendio que para nosotros es catastrófico en nuestro emprendimiento, vamos a tener un siguiente evento que sería, pues, la pérdida, ¿no es cierto?, de mis operaciones, y no pueda cumplir no solamente con clientes, sino con los proveedores. ¿Y qué pasa si tengo contratos firmados con mis proveedores? ¿Qué pasa si tengo contratos firmados con clientes y no voy a seguir operando? Entonces la consecuencia va a ser, pues, que estos clientes los pierdas y se vayan con la competencia. Entonces miren ustedes cómo la gestión de riesgos va de la mano con la continuidad de negocio. Miren ustedes también en esta diapositiva, si ustedes se dan cuenta, en la parte inicial dice, pues, el preincidente, donde tiene que ir todo lo que se refiere a gestión de riesgos, lógicamente midiendo, controlando y monitoreando todos los riesgos que tú has podido identificar y que has hecho el checklist y de lo que hemos conversado en diapositivas anteriores. Pero una vez que se inicia el incidente, vamos a tener que tener todo un comité de continuidad de negocio, todo un plan de continuidad de negocio, y lógicamente a la par van a existir un riesgo complicado que compromete, pues, la marca, que compromete la imagen de la empresa, y para eso vas a tener que gestionar correctamente la crisis. Entonces tenemos gestión de riesgos, identificar nuestro ranking de riesgos para poder trabajarlo, para poder monitorearlo, para poder controlarlo, para poder transferirlo, para poder eliminarlo. Vas a hacer todo lo posible para que este riesgo no se materialice. Pero lamentablemente, si se materializa, ¿qué medidas vas a tomar tú para seguir operando en el tiempo y no desaparezcas? Lógicamente, ¿por qué? Porque has perdido clientes. Pero vas a tener que manejar la crisis, ¿correcto? ¿Y de qué manera vas a hacerlo? Vamos a aprender ahora. Elaborar tu plan de continuidad de negocio, que es realmente lo que nos convoca a este webinar, básicamente te va a ayudar a limitar el impacto y la disrupción a niveles aceptables. Ya no va a ser así, sino va a ser así el impacto, ¿correcto? Vas a aprender a priorizar funciones de tu negocio e identificar los procesos críticos. De todos los procesos que tiene tu negocio, tu emprendimiento, ¿cuáles crees tú que son los procesos más críticos? La elaboración, la producción, la distribución, la logística, ¿correcto? ¿Cuál es el proceso más crítico de tu negocio, de tu emprendimiento? Vas a aprender, gracias a un plan de continuidad de negocio, a priorizar acciones.
qué acciones van primero, qué acciones van después. Es de repente, ocurre, lamentablemente se materializa el riesgo, vas a de repente hacer acciones que no son tan importantes. Vas a poder aprender a poder priorizar servicios, productos, informaciones, regiones, qué clientes son más importantes que otros, porque los pedidos son más grandes que los otros. De repente uno te pide 10 y tú le estás dando más importancia a uno que te pide 10 unidades y dejas de lado al que te pide 1000 unidades. En fin, vas a poder priorizar una serie de cosas. Entonces llega la diapositiva pues, de reflexión. Te pregunto, ¿sabes qué cosa es vital en tu negocio, en tu emprendimiento? ¿Qué cosa crees tú que es vital en tu negocio? Y para eso te invito con esta diapositiva, que me parece sumamente interesante, ¿no? El día a día, oye Martín, todos mis procesos, todas mis funciones son importantes, pero de repente, pues, un Pareto te dice que lo vital, correcto, ojo, diferencia lo importante de vital. De repente lo vital, ¿no es cierto? Son algunas cosas y tú crees que todo es lo importante, entonces aplica un Pareto. De repente, pues, lo vital para que tú sigas en el mercado y tengas una continuidad es tu producto, tu servicio, la información, el backup de tu información en caso de un terremoto, un incendio. ¿Dónde tienes el backup de tu información? ¿Dónde tienes tú tu cartera de clientes, tu cartera de cobranzas? ¿Dónde la tienes? ¿La tienes en la planta? ¿La tienes en tu casa como gerente general, como socio fundador de tu emprendimiento? Tus clientes, las regiones en donde tienes oficinas. Entonces hay que saber diferenciar con un Pareto lo importante de lo vital, de tu emprendimiento, de tu negocio, para que así puedas asegurar una continuidad de negocio. Entonces, tener una gestión de continuidad de negocio te ofrece valor agregado. ¿De qué manera? Porque te invita, tú como emprendedor que me estás escuchando, a saber qué hacer, qué hacer, cuál es tu core business. Pensar, analizar de qué te podría pasar, un poquito generar la creatividad, la imaginación. Esta pandemia nadie se la imaginaba. ¿Cómo alcanzarías tus metas en un escenario distinto? ¿Cómo vas a reaccionar frente a un incendio, frente a una pandemia, frente a una inundación, frente a un huaico? Frente, no sé, de repente a una regulación novedosa que saque el gobierno, a un nuevo impuesto. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué alternativas tienes? ¿Haces planeamiento estratégico? En el planeamiento estratégico, si ustedes lo hacen, tienes que incorporar la gestión de riesgos, tienes que incorporar la continuidad de negocio, tienes que incorporar el manejo de crisis. Entonces, vas a básicamente a obtener criticidad en todas las unidades de negocio y probar y ejercitar. Básicamente vas a tener que enfocarte en generar innovación para poder tener alternativas frente a la materialización de un riesgo para que puedan seguir operando. Miren ustedes este tema tan importante. Para enfrentar el COVID-19, el mundo no estaba preparado. El 40% de las empresas a nivel mundial consultadas en este estudio había desarrollado un plan de contingencia de negocio y el otro 60%, ojo, esta información que les estoy poniendo en la diapositiva es básicamente la gran empresa. Imagínense cómo estará la mediana, la pequeña y la microempresa. Si el 40% solamente de la gran empresa tenía un plan de continuidad de negocio, imagínense el otro 60%, ¿qué va a pasar con esa gran empresa? Es una locura. El 18% de las empresas desarrollaron un plan de contingencia de negocio para sus 10 principales riesgos. ¿Y los demás? El 56% de empresas que tenían un sistema de gestión de continuidad de negocio no habían sido diligentes con los ejercicios y pruebas en los últimos 12 meses. Eso quiere decir que solamente lo probaban su sistema de gestión de continuidad de negocio una vez al año. Es una cosa de locos, es una cosa terrible. Eso tienes que probarlo constantemente, porque esta pandemia nos agarró a todos, pues básicamente desprevenidos, ¿no? Y el 60% de las empresas que desarrollaron un plan de continuidad de negocio, de acuerdo a este estudio, solamente era aplicable al corto plazo, de repente un mes, 2 meses. Y de ahí, ¿qué hago? En el caso de un terremoto sería terrible, ¿no? Porque todo se destruiría. ¿Y qué pasaría, no? Sería de repente, pues, una para, pues, de un año, ¿no? O de repente más. Y este es el dato, pues, terrible que tipo, pues, Avengers, ¿no? Se va desapareciendo y se va diluyendo porque en realidad cuando yo vi esta cifra me pareció impresionante, ¿no? 80% de las empresas no tienen planes de continuidad de negocio y por lo tanto quedan fuera dentro de los 13 meses de ocurrido el incidente grave. Eso quiere decir que muchas empresas, muchos emprendimientos
de alguna manera no supieron mapear sus riesgos, no supieron saber qué hacer en caso que se materialice uno de los riesgos, es muy probable que después de un año y un mes de ocurrido el evento, el incidente grave como es la pandemia, pues puedan desaparecer del mercado si es que no tienen ninguna capacidad de respuesta. Bueno, la gestión de riesgos es el marco estratégico que guía a las organizaciones y a sus principales líderes para preparar, manejar y recuperarse de los problemas y eventos adversos que ponen en peligro las operaciones de la organización, personas, estrategias, valoración, reputación y el futuro. Esto lo dice Marsh Consulting, que es yo trabajé como gerente comercial de Marsh acá en el Perú, y mi trabajo era básicamente gestionar riesgos y básicamente pues ayudar a planes de continuidad de negocio que aprendan a gestionar su continuidad de negocio y sobre todo a manejar crisis. Entonces vamos a ver, ya para finalizar, este es un tema muy rico que podría compartir mucha información, pero básicamente lo único que yo quiero es que interioricen la gestión de riesgos, lo importante que es para un emprendedor, la continuidad de negocio luego de la materialización de uno de los riesgos, ¿correcto? Y el manejo de crisis que te ayuda básicamente a identificar problemas, identificar riesgos, que ya lo hemos hablado en la primera etapa, establecer políticas y lineamientos, te proporciona una hoja de ruta de qué hacer en caso de que se materialice un riesgo, una crisis, perdón, guía de decisiones realizada a todos los niveles, organiza y alinea actividades y da confianza a grupos de interés y sobre todo pues protege tu marca. Factores que contribuyen a una crisis, bueno, dice acá, es impredecible cuando ocurre una crisis como en el caso de la pandemia, confluencia de varios eventos, aumento de limitaciones de tiempo, presiones, subestimar el problema a veces, ¿no? Nos sucede. A veces no tenemos información y tenemos que gestionar la crisis con la poca información que tenemos. Altas expectativas de respuesta, de repente pues los stakeholders tienen altas expectativas de respuesta y nosotros ni siquiera sabemos cómo actuar. 24 horas a veces tenemos como tiempo máximo para poder gestionarla y sobre todo cuando aparecen pues cisnes negros, en este caso la pandemia no es así. Múltiples caminos para una crisis, básicamente pues pueden ser eventos que no necesariamente tienen que necesariamente no tienen que ser eventos de daño físico. Acá está, miren ustedes cómo también un camino hacia una crisis es la interrupción de los negocios, que lo hemos venido hablando en la segunda parte de este webinar. Gestión de riesgos, continuidad de negocio y cómo la continuidad de negocio nos puede llevar a una crisis. Por eso acuérdense que la diapositiva que les mostré mostraba las tres formas de poder hacer que el negocio continúe, ¿no? Gestionar tu riesgo, hacer un plan de continuidad de negocio, lógicamente a la par tener un manejo y una gestión de crisis que de alguna manera sea pues coherente con el problema que has tenido, ¿no? También eventos que no sean de daño físico y daños emergentes, ¿no? Miren ustedes cómo estos caminos nos llevan hacia una crisis y si no sabemos qué hacer como emprendedores, pues, oye Martín, me salgo del mercado. Miren ustedes cómo, les voy a dar un dato bastante interesante, ¿no? De cada 10 nuevos negocios que salen al mercado, 8 no llegan al año y los otros 2 no llegan a los 2 años. Miren ustedes cómo es el mundo del emprendimiento. El peruano es emprendedor, lamentablemente no por oportunidad, sino por necesidad. Ese es un grave problema. No somos emprendedores por oportunidad de negocio, porque encontramos la oportunidad para hacer negocio y lo hacemos, sino somos emprendedores por necesidad. ¿Correcto? Y si no hacemos todo lo que les he venido diciendo, es muy probable pues, que seamos parte de la estadística que cada 10, 8 no llegan al año y los otros 2 no llegan a los 2 años, por no saber gestionar sus riesgos, por no saber qué hacer en caso que se materialice uno de los riesgos, ¿no? Desarrollar la capacidad de gestionar riesgos, una crisis, perdón, quítate las vendas y mira pues tu negocio de una manera diferente, vincula la gestión de riesgos con la gestión de crisis, ojo, van ligados, gestión de riesgos, plan de continuidad de negocios y gestión de crisis, más que mitigación trata de asegurar lo que sea asegurable, aprende de las mejores prácticas del mercado, cómo manejan las grandes empresas sus crisis. Y lamentablemente déjenme decirle que hay muchas empresas que no han sabido manejar su crisis correctamente y este es uno de los casos que me gustaría pues ya aterrizando todo lo que hemos hablado, Domino's Pizza, acá en Perú, vemos nosotros cómo por fechas se dieron cada uno de los eventos y cómo una mala decisión estratégica hizo que la gestión de la crisis de encontrar una cucaracha en el producto pues sea terrible, como por ejemplo en el 2 de febrero del 2016, el CEO de Domino's Pizza en Perú dijo somos pizzeros, no comunicadores, no somos buenos redactando. O sea, primero no salió a asumir su culpa, segundo,
dudó de lo que dijo la persona que le había llegado la cucaracha en su producto. Y tercero, no solamente Domino's Pizza minimizó este problema, no supo manejar la crisis y en redes pone un mensaje terrible como comunicadores de somos pizzeros, no comunicadores, no somos buenos redactando. Ya sabemos las consecuencias terribles que tuvo la franquicia, que tuvo que irse del país para luego regresar después de unos años y ahora diciendo pues que ahora ya tiene otros protocolos. Vamos a ver qué nos ofrecen después de esta cuarentena. Pero es un caso concreto, un caso tangible de cómo una mala gestión de crisis devenido por un riesgo de operacional, de repente pues de un mal manejo en la cocina, trajo como consecuencia que un bicho entre en un producto y cuando revienta pues el problema no lo saben manejar. A ver, seguimos. Muy bien, entonces ya para finalizar algunas reflexiones al inicio de una crisis que podríamos nosotros hacernos, ¿por qué nadie le prestó atención a los indicios de la crisis? Nos hemos preguntado, ¿por qué nadie dio aviso? ¿Saben quién lidera la crisis? ¿La lidera de repente tu socio que ve la parte de operaciones? ¿La lidera tu socio que ve la parte de marketing? ¿O la lideras tú que eres el socio fundador? Tú como socio fundador de tu emprendimiento eres el que lidera la crisis. Y tú tienes que saber decidir si tomas la decisión A o la decisión B, pero lógicamente una decisión inteligente. ¿Basándote en qué? Basándote en todo lo que hemos venido hablando de gestión de riesgos, continuidad de negocio y saber qué hacer, qué alternativas de solución tenemos para no fracasar y no formar parte de las estadísticas de fracasos en emprendimientos peruanos. ¿Sabemos quién lidera la crisis? ¿Existe un informe interno de lo que sucedió? ¿Sabemos realmente lo que sucedió? ¿O solamente sabemos la parte que nos cuenta el cliente? ¿Quién es el encargado de que nos comunique qué cosa es lo que realmente sucedió? ¿Por qué no se actuó de forma rápida? ¿Por qué no se salió a declarar a los medios de comunicación? Miren ustedes qué interesante, porque son algunas preguntas que tú debes de hacerte. Ya casi para finalizar, algunas reflexiones después de una crisis. Pudimos haberla evitado, tomamos todas las medidas necesarias, trabajamos en equipo, yo como socio fundador y mis socios que me acompañan en este emprendimiento, respondimos de forma adecuada, cuál fue nuestro principal error, estamos preparados, cuáles son las oportunidades de mejora que encontramos luego de esta pandemia. La vamos a incorporar dentro de nuestra gestión de riesgos y si vuelve a ocurrir un rebrote, ¿qué medidas vamos a tomar? No se trata solamente de reajustar y reinventar tu modelo de negocio, como algunas empresas lo han hecho. Lo felicito, me parece muy bien, pero zapatero tu zapato, ¿no? No puede ser de repente una panadería convertirse en un supermarket. Sabes del negocio, para reinventarte, para reajustar tu modelo de negocio, vas a tener que tener un especialista en supermarket. Si eres pastelería, eres una pastelería, ¿qué sabes tú de supermarket? Nada. Entonces vas a tener que contar con una mano de obra que sepa realmente cómo es el mundo de retail en supermercados. Entonces, reajustar conocimiento, para poder así tomar decisiones inteligentes si es que hay un rebrote de esta pandemia que Dios no quiera pase, ¿no es cierto? Y por último, nosotros que somos de alguna manera voceros y encargados de difundir estos conocimientos en el mundo del emprendimiento, en este ecosistema tan interesante que tiene Perú, al igual que otros países de la región, ¿no es cierto? Cada vez el emprendedor peruano que es por necesidad, se está volviendo por oportunidad. Entonces nosotros que somos voceros, así como he visto que hay algunos profesores, algunos docentes, pues sepamos llevar nosotros el conocimiento y sepamos decirle a los emprendedores qué hacer luego de esta cuarentena. No desesperarse, ¿no? Tomar todas las previsiones del caso, gestionar mejor tus riesgos, tener un plan de continuidad de negocio y, por supuesto, gestionar mejor tu crisis, ¿no? Muchas gracias. Espero que les haya gustado esta presentación. No sé si de repente, Catherine me parece que hizo la pregunta, si tiene alguna consulta. Sí, Martín, muchísimas gracias por estar hoy día apoyándonos en este webinar en las redes de ORCIDE, en las redes de gestión. Ya para cerrar, quería preguntarte qué opinas de ahora quienes están viviendo la crisis, bueno, muchas empresas, pero sobre todo estas que están en el rubro de restaurantes. Y justo ayer que salió este decreto en el peruano, una respuesta. ¿Qué nos puedes comentar a eso? ¿Qué riesgos pudieron haber Bueno, mapeado a estas ver, empresas? gracias Catherine por la pregunta, ¿no? Y bueno, para mí encantado de haber participado como mentor
pudiendo llevar este tema tan interesante. Bueno, básicamente me parece un paso adelante. Yo creo que hay que tener muy bien, si eres una empresa que se dedica al mundo de la restaurantería, vas a tener que cumplir con los protocolos que son muy exigentes, que te van a llevar a invertir mucho dinero en cumplir con estos protocolos, pero que son necesarios, ¿no es cierto? Desde la cocina hasta que el producto llega a la puerta del cliente. Entonces, no solamente es dinero, sino también tener, capacitar a tu personal para que tomen conciencia de la importancia de poder llevar un producto, pues, inocuo, ¿no? Con la misma calidad, pues, a los clientes que confían en ti y que te siguen haciendo pedidos. O sea, a mí me parece sumamente importante, pero yo creo que el kit de catering está en que todos los restaurantes capaciten a su personal, que no sea flor de un día, sino que también, ¿no? Y sobre todo las instituciones del cumplimiento de este protocolo, ¿no? Muchas gracias, Martín, por estar aquí. Muchas personas en gestión nos piden tus redes sociales. Ya saben, él es Martín Maltese. Invitamos a todas las personas a seguirnos en las redes del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor, como lo ven, @CIDEPUC, y escribirnos a nuestro correo si quieren participar directamente en estos webinars con Martín como asistentes al correo cide@pucp.edu.pe. Te agradecemos, Martín, por haber estado aquí y Muy bien, apoyarnos muchísimas y gracias. compartir este conocimiento muy importante. Ha tenido muy buena aceptación en los comentarios en las redes. Muchas gracias, Katherine. Bueno, y invitarlos a todos a que se sumen a las redes del CIDE y me busquen por LinkedIn. Y bueno, encantado de poder seguir fomentando este tema de continuidad de negocios, gestión de riesgos y manejo de crisis que tanta falta nos hace a nosotros como empresarios, sea gran empresa, mediana, micro o de repente pues mediana, no sé, en fin, contácteme y un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Hasta luego.